Buen día, les damos la bienvenida a un nuevo video de demostración de Runflow Evolution y hoy queremos conversar sobre nuestro módulo de inventarios. Entonces, comencemos. El módulo de inventario está diseñado y preparado para aquellas empresas donde el inventario que llevan es el inventario de materiales. El inventario de materiales sería diferente al inventario de productos de venta, ya que estas empresas se encargan de comprar materiales, transformarlo a través de procesos y luego vender un producto final que no necesariamente se mantiene en las mismas bodegas en las que se mantiene el material. Entonces, partimos con el inventario general. Acá podemos encontrar la lista de artículos. Estos artículos pueden ser clasificados por familias y también pueden ser guardados en diferentes bodegas o registrados en diferentes bodegas. Si vemos la tabla, podemos encontrar, por supuesto, el código SKU, nombre, la familia y podemos ver las existencias. Estas existencias podemos entrar y revisar en detalle y revisar cuál es la existencia por bodega. Además podemos tener el valor promedio, el valor total y un detalle del artículo. Entonces vayamos a uno de los artículos que tenemos registrados, hacemos una búsqueda, revisemos este y veamos los detalles. En la ventana de detalles podemos encontrar los datos encabezados, la familia, la unidad de compra. Las unidades de compra se pueden configurar en todas las que necesiten, ya que los materiales no solamente se compran por unidad, se pueden comprar por rollo, por kilo, por metro, etcétera. Entonces tienen total libertad en definir cuál es la unidad de compra. Adicionalmente pueden encontrar el inventario crítico, la fecha de última compra, que es importante, esto de acuerdo a los registros de entrada y salida, que vamos a conversar más adelante, las existencias, el detalle de existencias por bodega, el valor promedio. Este valor promedio se calcula automáticamente de acuerdo al registro de compras, el valor total para tener una idea del total valorizado, y el precio de última compra, que nos puede ayudar a definir o a tener una idea si estamos comprando más alto, igual o más económico. Seguimos bajando, podemos encontrar un pequeño gráfico que nos muestra la evolución del precio promedio y aquí podemos saber si ha ido aumentando o disminuyendo el precio promedio en el tiempo, y un gráfico que nos indica o nos muestra las entradas, las salidas de material. Esto también nos da una idea de cuánto ha sido el consumo del material en el tiempo. En la tabla inferior podemos encontrar el registro de entradas y salidas. Entonces aquí tenemos el detalle de cuándo fue registrada la entrada o la salida o el movimiento, cuál fue el usuario, una referencia, el centro de costo, la bodega donde fue registrado ese movimiento, el tipo de movimiento, por supuesto cantidades, el valor en caso de que sea una entrada con compra, el valor registrado, el total y el balance. Entonces de esta manera podemos nosotros seguir la evolución de las cantidades y el precio por artículo. Seguimos al siguiente, o nos vamos al siguiente menú, vamos al registro de entradas y salidas, y acá en esta ventana donde nosotros registramos las entradas y las salidas de material. Tenemos diferentes tipos de movimientos que también son totalmente configurables, ¿de acuerdo? Para poder tener un registro personalizado a cada compañía. Por ejemplo, uno de los más usados es el registro de entrada por compra. Vamos a seleccionar la bodega donde vamos a hacer el registro, por ejemplo, a una bodega principal. Vamos a seleccionar un centro de costo al que se le va a asignar ese costo. Podemos colocar una referencia. Vamos a seguir comprando objetillos. Eventualmente vamos a poder ubicar o buscar una orden de compra, esto lo vamos a hacer más adelante, y podemos seleccionar los artículos a donde vamos a registrar. Entonces podemos seleccionar, por ejemplo, este artículo y vamos con el mismo que estuvimos trabajando, hacer una búsqueda y este artículo. Acá tenemos una idea y nos va indicando también la fecha de última compra, el precio de última compra. Definimos las cantidades
estamos comprando. Definimos el precio unitario en el que estamos comprando. Aquí podemos ver que este fue 25, vamos a colocar, no sé, 35 y estamos comprando 100 y hacemos el registro del movimiento. Adicionalmente podemos hacer movimientos de salida, por ejemplo, una salida de producción, elegir de qué bodega vamos a ejecutar la salida. El centro de costo no es importante en este caso. Acá sí podemos poner, por ejemplo, campaña 1 y seleccionar el artículo. Podemos hacer una búsqueda, seleccionamos el artículo y seleccionamos la cantidad que vamos a pasar al área de producción. Por ejemplo, en esta bodega tenemos 305 unidades, vamos a pasarle 50. Seleccionemos acá el centro de costo y listo. Entonces hemos registrado un movimiento. Si nos vamos al artículo nuevamente, podemos revisar cuáles han sido los últimos movimientos de ese artículo. A ver, veámoslo aquí en inventario. Volvemos a revisar. Y aquí podemos ver que hemos ejecutado una entrada por compra y una salida de producción. Entonces, revisemos ahora la ventana de órdenes de compra. Esta ventana va a poder o nos va a permitir emitir órdenes de compra con ciertas condiciones. Entonces, podemos elegir una nueva orden de compra, seleccionar un proveedor. Por ejemplo, podemos definir si es una orden de compra de artículos o una orden de compra de servicios. Las órdenes de compra de servicios se van a manejar de manera diferente porque no van a afectar el inventario de artículos. En este caso, hagamos una orden de compra de artículos, seleccionemos otra vez el centro de costo, una condición de pago para efectos de emisión, una moneda en caso de que queramos utilizar diferentes monedas y podemos colocar una referencia para esa orden de compra. Podemos colocar, por ejemplo, seleccionemos material para campaña 2 y los artículos que vamos a comprar. Entonces, vayamos otra vez, seleccionemos este y también busquemos acá, vamos a buscar qué adhesivo vamos a comprar. A ver, tenemos adhesivo blackout, vamos a comprar de esto. Y seleccionamos las cantidades que vamos a comprar, que es lo que queremos en la orden de compra. Y el precio unitario al que vamos a emitir la orden de compra. Entonces, vamos a colocar esto. Bien, adicional podemos colocar unas observaciones. Entonces, ya con esto nosotros hemos registrado o podemos registrar una orden de compra. Acá nos pide confirmación, creamos una nueva orden de compra y se crea la orden de compra número 3. Si revisamos, tenemos diferentes estatus en órdenes de compra. Tenemos un estatus de ingresado, un estatus de orden de compra aprobada, recepcionada y anulada. De acuerdo a las condiciones que se establezcan, nosotros podemos definir si queremos que una orden de compra al momento de ser creada pase de una vez al estado de aprobada. Y esto viene de acuerdo a un parámetro que sería un límite. Por ejemplo, si establecemos que el límite es 100.000, entonces toda orden de compra que sea menor a 100.000 pesos en total pasará a un estado de aprobada. Y toda orden de compra que sea mayor de 100.000 pesos pasará a un estado de ingresada. La diferencia en el estado de aprobada e ingresada es lo que yo puedo hacer. Por ejemplo, una orden de compra que esté ingresada me va a permitir modificarla, aprobarla y duplicarla, pero no me va a permitir imprimirla. En cambio, una orden de compra que esté aprobada ya me va a poder permitir, por ejemplo, imprimirla. Entonces, imprimamos una orden de compra. Aquí podemos ver un documento, esto es un documento estándar, tiene el logo con todos los detalles, esto es el documento que nosotros enviaríamos al proveedor. Entonces, con esta orden de compra ingresada, la número 3, digamos que está todo bien y que se va a aprobar, entonces cambiémosle el estatus, aquí nos pide una confirmación y estamos aprobando la orden de compra. Si queremos ver el detalle, podemos ver el número de orden de compra, quién la creó, quién la aprobó y todos los detalles del producto.
¿Qué pasa cuando llega esta orden de compra o llegan los materiales que nosotros hemos comprado? Entonces tenemos que hacer un registro de entrada. O sea, aquí podemos hacer lo mismo, un registro de movimiento, hacer una entrada por compra, seleccionar la bodega donde vamos a hacer la entrada y podemos hacer una búsqueda de orden de compra, por ejemplo, la orden de compra número 3. En lo que nosotros seleccionemos, se nos agrega automáticamente a nuestro registro las cantidades que hemos seleccionado y el precio unitario, de manera que podamos hacer un registro mucho más sencillo. Entonces, con solamente seleccionar el centro de costo, nosotros podemos hacer el registro completo de esta orden de compra. Damos el registro y si revisamos el estatus de órdenes de compra, esta orden de compra ya fue recepcionada. Está recepcionada completamente. Aquí dice que se pidieron 10, se recibieron 10 y se compraron 100, se recibieron 100. Así que ya de una vez cambia a un estatus de recepcionada. La diferencia entre una orden de compra recepcionada o no es que si yo vuelvo a ejecutar el movimiento y quiero ubicar otra vez esa orden de compra, ya no la voy a tener disponible porque ya fue recepcionada. Por último, les quiero comentar dos ventanas adicionales que son ventanas de mantenimiento. Aquí tenemos la ventana del maestro de artículos y aquí podemos ver qué datos se están guardando. Por supuesto, la familia, un código SKU, el nombre, las unidades, el inventario crítico, si yo quiero que me alerte cuando tengo inventario crítico y algunas observaciones. Y en el resto de mantenedores tenemos un maestro de proveedores de manera a facilitar el registro de órdenes de compra y el resto de mantenedores que tienen que ver con la categoría o familia, unidades de compra, la cantidad de bodegas, los tipos de movimiento y los centros de costo. Entonces los invitamos a contactarse con nosotros si necesitan muchos más detalles sobre el módulo de inventario de Runflow Evo.